Mamushkos son líneas de sonidos y sentidos que se van abriendo paso en la distancia. Episodio número 26 de Mamushkos. Hace mucho que no grabábamos. Estamos en un impasse. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Hola Fer, ¿cómo estás? Bien, todo bien por aquí. Sí, hace mucho que no grabamos los dos también, ¿no? Hemos hecho programas Borges y el cine con Emiliano Gelisier, otros programas también tú entrevistaste sobre el caso, ¿no? De la doctora Jubileo. Interesante, los que no lo escucharon se lo recomendamos. Y bueno, ahora volvemos al Mamushkos original, ¿no? Para hablar de nuestras cosas. Sí, las lecturas, las películas. ¿Qué tenés hoy, Fer? Mira, estuve viendo una serie y una serie documental. Como series vi En el Barro, que es la continuación de la serie de Marginal, que muy interesante, muy bien hecha, con algunas cositas para criticar por ahí en cuanto a la verosimilitud, pero con un nivel de realización que la verdad que es espectacular lo que se puede hacer en Argentina y el talento creativo que hay. Así que por un lado eso, me parece que la calidad de los actores argentinos es para destacar, ¿no? Sí, sí, muy, muy buenos, ¿no? Desde Ana Garibaldi, de Lorena Vega, bueno. Pero a donde te iba a llevar, que me interesaba hablar, era que vi una miniserie documental que se llama Mundial 78. Tiene como punto de partida el libro 78, la historia oral del Mundial. Ahora no me acuerdo el autor. Y consta de 4 episodios que están en la plataforma de Disney. Y va atravesando toda la historia de la dictadura relacionada con el Mundial, ¿no? Y es muy interesante lo que pasa porque siento que, viendo la serie, ¿no? Yo, cuando ocurrió el Mundial 78, tenía 3 años. Pero me parece que la historia fue muy injusta con los jugadores. Al estar todo teñido por la sangre de la dictadura, quedó envuelto en eso y no se pudo, con el tiempo, por ahí, disfrutar y reconocer a esos jugadores. Y hay unas historias impresionantes que yo desconocía. El documental va atravesando como diferentes etapas. La primera habla desde la concepción del Mundial. Argentina había salido elegida sede en el año 66, o sea, bastante antes que caiga la dictadura. Obviamente la dictadura de Videla quiere aprovechar eso como para facturar políticamente y se embarcan en el Mundial. Faltando un año y medio vino una comisión de la FIFA comandada por Joao Belange y se dan cuenta que faltaban poner en condición los estadios, había estadios que no se habían hecho y se necesitaba un presupuesto importante para concretar todas las obras edilicias para el Mundial. El ministro de Hacienda de aquellos años era Jorge Alemán, que no estaba para nada de acuerdo con la realización del Mundial, pero los militares estaban muy entusiasmados con la idea. Masera tenía un proyecto político detrás también que le interesaba particularmente y logra, y ahí la miniserie lo explica muy bien, mediante la muerte de un tipo que estaba a cargo del ente del Mundial, muere misteriosamente este hombre y queda un hombre de Masera al frente. Y lo que iba a ser un gasto de 70 millones de dólares se convierte en un gasto de 700 millones de dólares. Concretan los estadios en un año y medio y bueno, arranca el Mundial. Del lado de los jugadores, el documental tiene algunas joyitas que son testimonios tanto de jugadores de Argentina, está Kempes, Pasarela, pero también tiene testimonios, por ejemplo, de Firmenich, Montonero, de Miguel Bonazo, Montonero,
Y bueno, varios periodistas, entre el que se destaca Ezequiel Fernández Mur, que para mí es uno de los mejores periodistas deportivos que dio este país. Y saben mucho del tema. También hablan jugadores de la selección de Perú, jugadores de la selección de Holanda y periodistas. Y es interesante porque te muestra también el documental que un poco a la dictadura le sale el tiro por la culata, ¿no? Lo que vendieron como una propaganda política, por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay una imagen muy conocida de las madres de Plaza de Mayo, ellos le decían las madres locas, ¿no? La dictadura. De una mujer hablando que dice, por favor, ayúdenos, ayúdenos. Es muy conocida ese video. Y habla ese periodista francés, ahora, ¿no? Pasados los años, y se ve la imagen del muy joven. Y es él el que filma eso con su equipo de producción. Y cuenta como el jefe de él, el productor, el encargado del medio por el cual viene a trabajar a Argentina, en medio del mundial, porque él va a Plaza de Mayo y las ve a esas mujeres caminando, le hace la nota. Agarra y se encuentra en un hotel, por ejemplo, el jefe de él con un piloto creo que de Lufthansa. Porque si ellos iban a llevar ese material, acordate que el material se llevaba en cintas, ¿no? En cassettes, como unos rodillos grandotes en lata. Lo llegaban a agarrar y le sacaban todo. Y mediante un piloto de avión es el que transporta el material que después fue tan conocido. Para que te des dimensión de lo que era en esa época tratar de informar. Y ese fue como el puntapié inicial de lo que a nivel mundial después se conoció como los problemas con los derechos humanos que hay en la Argentina. Al año siguiente, en el año 79, en el mundo ya se hablaba. Dio una base para difundir la violación de derechos humanos, ¿no? Sí, es increíble lo que pasa. Interesante, sería interesante quizás, así como hablamos con Juan Simón sobre el Mundial 90, quizás buscar algún jugador, algún personaje que haya estado en esa época para hacer algún programa, ¿no? Se me ocurre. Sería hermoso. Una vez estuve en el chino comprando y estaba el Pato Filiola delante mío. No le hablé porque me da un poco de vergüenza. Uy, bueno, vamos a pensar, a pedir ayuda a los oyentes, si alguien nos recomienda a alguien para hablar de ese mundial. A mí la historia que me interesó en ese momento, no me acuerdo en dónde la escuché, que Cruyff no jugó en el Mundial 78. Claro, no sé si ya lo hablamos en el podcast, creo que ya lo hablamos, ¿no? Sí. Que lo amedrentaron, lo amenazaron y no viajó, no vino con la selección finalista, ¿no? Holandesa. Sí, hay una polémica con el partido con Perú. Claro, sí, es muy famosa esa, ¿no? Sí, hablan con los jugadores peruanos, que es muy interesante también lo que pasa ahí. Y también habla un periodista holandés. La selección de Holanda no va a la fiesta posterior a la final. Pero sí va este periodista holandés y el representante del fútbol de ellos. Y el periodista le hace una nota a Videla, pero le pide por seguridad a su fotógrafo que no deje de tomarle fotos mientras le hace la nota. Entonces va explicando lo que le pregunta y lo que le contesta, y ves la secuencia de fotos y la cara de Jorge Videla a medida que le iba haciendo las preguntas. Y el tipo dice, termina la nota y le dice al fotógrafo, vámonos de acá. Y se van con ese material. Pero a ese nivel, bueno, habla Miriam Lewin también, hablan algunos detenidos que estuvieron en la ESMA. Historias muy increíbles, como que los ponían a redactar tanto notas periodísticas, los llevan a hacer una nota a Menotti, uno de los detenidos de la ESMA, aparece en una foto en Clarín, se lo ve de fondo atrás de Menotti y el tipo estaba ahí, estaba secuestrado y lo llevan a hacer una nota. Miriam Lewin cuenta, por ejemplo, que ella había sido abusada, aparte de secuestrada, y estaba detenida. Y en medio de los festejos la obligan a salir de la ESMA y la llevan y la sientan en una pizzería. Estaba todo el mundo festejando y ella estaba comiendo pizza con los represores. Obligado, obviamente. El documental es espectacular, está muy bien hecho. Lo voy a ver, sí. En Disney está. Y también se refleja la locura de la pasión que tenemos los argentinos por el fútbol, ¿no? Todos hablan en un punto de, tanto los militares como los mismos montoneros, que hablan como que empezaba el juego y ahí hay como una suspensión, ¿no? Hay una tregua que se da por el fútbol. Es muy impresionante eso. Vale mucho la pena ver ese documental. Mundial 78 se llama. Sí, muy recomendable. Buen dato, gracias, Fer. Vos estuviste viendo una película. Sí, la vi ya hace un tiempo, pero estuve en Argentina hace como un mes y
fuimos a Iguazú, ¿no? Y un lugar imponente, ¿no? Impresionante. Un lugar que si yo diría, yo creo que en el mundo todos los seres humanos deberían tener derecho a visitar por lo menos 10 lugares en el mundo y uno puede elegir, ¿no? Como un juego de mesa, ¿no? Sacás 10 tarjetitas y vos elegís a dónde querés ir en tu vida y por qué no el Estado o algún apoyo te ayuda a hacer ese viaje, ¿no? Y bueno, Iguazú creo que tiene que estar dentro de esos lugares, porque es un lugar increíble, es un lugar increíble donde, más allá de las cataratas, es la selva que lo rodea, es la historia también, la historia de imaginarse en la América prehispánica, imaginarse también el descubrimiento, entre comillas, pero de los pescadores de España, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca caminando desde Brasil hasta descubrir las cataratas, encontrarse con esa impunidad, inmensidad, impunidad también podemos decir. Impunidad de la naturaleza. Bienvenido inconsciente. Pero, y bueno, en las ruinas jesuíticas, un lugar increíble, las guerras guaraníes también, la invasión, ¿no?, a las ruinas jesuíticas, que se ven todavía las marcas del fuego en esos ladrillos de esos edificios jesuitas. Es un lugar impresionante. Impresionante, la gente muy, muy cálida, muy amigable. Es un lugar de Argentina que yo creo que hay que ir, estés donde estés en el mundo. Creo que Iguazú es un lugar a conocer, así como lo es también Cusco y Machu Picchu en Perú, ¿no? Hay lugares que son imponentes y que todos deberíamos tener derecho a conocer, estemos donde estemos en el planeta, ¿no? Sí. No mucha gente lo conoce. Yo aquí en Estados Unidos comenté que estuve en Iguazú, la gente no sabe, entonces en Argentina damos por sentado que es un lugar muy conocido. No necesariamente. Si bien estuvo Rockefeller, hay una anécdota muy graciosa donde cuando Rockefeller fue con su esposa a conocer las cataratas del Iguazú, la esposa de Rockefeller, no Rockefeller, se me fue el nombre del presidente de Estados Unidos, dijo pobre Niágaras, ¿no? Poor Niágaras, ¿no? Porque la imponencia de Iguazú es impresionante. Y bueno, la película La Misión, una película del año 86, la había visto hace mucho tiempo, la volví a ver después de visitar Iguazú y es una película increíble. La música es increíble, la fotografía, ¿no? Una película británica dirigida por Roland Joffé y aparece Robert De Niro, aparece Jeremy Irons. La historia está muy bien armada, me parece a mí, las actuaciones increíbles y la fotografía, la música. A mí me encanta. Es una película que envejeció muy bien, me parece que es una obra de arte, ¿no? Así como lo es también, a mí mi película favorita es Aguirre, La ira de Dios, ¿no?, de Herzog, y La Misión está ahí, tiene mucho de ese mundo virgen, podemos decirlo de alguna forma, ¿no? Año 86, La Misión, una gran película con historia, con pasión humana, con naturaleza, con la imponencia de las cataratas, es increíble. Y también una reconstrucción de lo que eran las misiones jesuíticas, que me parece que está muy bien hecha. Se ve mucho la vida cotidiana en esa época, que me parece que lo hicieron muy bien. Y Bueno, me dan ganas de verla. Me quedé pensando con las cataratas que de los lugares bellos que uno puede conocer, como es el Machu Picchu, la Torre Eiffel y tantos otros, las cataratas tienen esa cosa de que son 100% naturales, ¿no? el lado brasileño del lado argentino es diferente, se aprecia diferente, pero es la misma imponencia, ¿no? Es increíble. Sí, y esa energía, ¿no? Y esa agua que nunca se acaba. Exacto. Y en cuanto a eso, tenemos una sorpresa al final de este programa, porque justo en Buenos Aires, a mí me gusta mucho la poesía de Laura Whitner, ¿no? Creo que tiene un foco en el detalle cotidiano que lo transforma en un detalle poético, y me gusta mucho cómo escribe. Y bueno, el último viaje que hice, compré un libro de ella que se llama Traducción de la Ruta, un poemario, y por casualidad me encontré con un poema sobre las cataratas que se llama Iguazú, dice mi hija.
Entonces me tomé el atrevimiento de escribirle a Laura Whitner por las redes sociales y muy gentil y amablemente nos respondió Mamuscos y me dijo que con gusto va a leer el poema. Exactamente. Una perlita que es Laura, la misma Laura Whitner, gran poeta argentina en este momento, leyendo su poema de su libro Traducción de la Ruta, el poema Iguazú, dice mi hija. Mamuscos. Iguazú, dice mi hija. Ahora, mientras esperamos para subir al avión, de regreso, el agua sigue cayendo. Ahora, cuando amanece y me haces el desayuno, el agua sigue cayendo. Ahora, mientras trato de despejar esta X, el agua sigue cayendo. Y ahora que dejé el libro al costado de la cama y ya me duermo, el agua también sigue cayendo. La vimos caer un rato más, pero el agua sigue, sigue y sigue cayendo. Una comunión de historias, lecturas, sueños, proyectos y anécdotas sin rumbo fijo. Algo más de propaganda para Iguazú ya me dio ganas de ir de vuelta. Sí, hay que ir, tienen que ir ya. ¿Sabes qué estoy pensando? Que Iguazú es sí, como el Principito, que hay que agarrarlo en distintas épocas de la vida. Esa clase de libros, eso es las cataratas. me gustó esa idea. Yo había ido hace 20 años. Había ido hace 20 años a Iguazú y fue otra experiencia. Había lugares que no me acordaba que había visto. Vi cosas en su momento que no vi en este viaje. Me acuerdo de haber visto tucanes y papagayos volando en la selva. No los vi esta vez. No sé si era por la época del año. Había ido en diciembre la vez anterior. Esta época es una muy buena época porque no es tan caliente, ¿no? Claro. Vacaciones de invierno, Argentina, un buen viaje. Estoy pensando que aparte uno tiene muy asociado las cataratas y ese caudal de agua, pero ese verde, esa vegetación espesa, abrumadora, es algo hermoso también. No, y estás andando por la ruta y tenés que ir a 20 porque hay carteles cada 20 metros que dicen cuidado Yaguareté, cuidado Tapir, y te aparecen todas las bestias de la selva, están ahí, están al costado de la ruta literalmente. Y hay muy buenos remiseros, los remiseros les mando los saludos, si lo escuchan el programa después se los voy a mandar. Los remiseros, una masa, te hacen sentir muy bien, te charlan, te dan recomendaciones. Son más que remiseros, guías turísticos. ¿Sabes que tuve la misma experiencia ahí? Estoy pensando una tontería y te la voy a decir total, no importa nada que me critiquen, pero nuestras cataratas son el pre-Amazonas. Sí, no es una tontería, me parece que sí. También está, bueno, hablando de literatura, está ahí la casa de Horacio Quiroga. Al lado, yo no sabía que estaba tan cerca, en el mismo pueblo de San Ignacio, donde están las ruinas, que las ruinas están dentro del pueblo. Yo pensaba que estaban alejadas, no, están dentro del pueblo. Mira. Y la casa de Horacio Quiroga está ahí, puedes ir caminando, menos de 10 cuadras. Y la casa es una preciosura, un museo muy sencillo, muy lindo, con escritorio, el ventanal donde escribía, su biblioteca, no sé si son los libros que tenía, yo quiero creer que sí. Voy a poder postear después libros, la biblioteca de Quiroga, libros de medicina, libros en francés, en inglés. Imaginar ese jardín que él tenía, era como un zoológico, me acuerdo que lo contaban, que había pavos reales, había flamencos. Ahora no hay eso, lamentablemente, pero es un jardín donde se ve el río, creo que es el río Paraguay, del otro lado, al final, es un paraíso. Qué bueno. Sí, muy recomendable. Entonces, San Ignacio, Casa de Horacio Quiroga, Misiones en general, una hermosa provincia. Sí, está el punto ese donde ves las tres fronteras también. Exacto. Una peatonal muy activa también, todos los días, música, comida. La calidez de la gente de Misiones, aparte. Sí, muy amable, muy buena gente. Bueno, estoy para ir, ¿eh? Sí, no lo dude, vaya ya. Sería bueno hacer un año nuevo en algunos lugares así.
Se me ocurre que las fiestas deben ser a un nivel de festejo muy importante. Sí, ¿no? Sí, sí. Debe haber mucha gente también, mucho, Sí, mucho turismo internacional, brasileros también, de los dos lados. Del lado brasilero está el Parque de las Aves, un muy lindo parque también. sí, Está exactamente. bueno, Bueno, queda la invitación hecha entonces. así es. Bueno, Estuviste escribiendo, Fer, ¿no? estuve escribiendo, la verdad que íbamos a... Te fuiste a un café, Me fui a un qué digo. café, volví a escribir. Venía escribiendo algo, pero bueno, la grabación esta se fue demorando y dije, ya no siento tanto este texto y digo, bueno, voy a escribir otra cosa. Pero lo otro que escribí, calculo que va a salir en algún momento el libro de Mamuscos que vamos a hacer con nuestros textos. Y bueno, ir a parar ahí, calculo. Porque era un texto bastante avanzado. Pero bueno, fui por otro lado. Bueno, qué bueno que no te olvidaste del libro de Mamusco. Yo me he olvidado y No, me lo estás tengo muy presente. recordando. Lo tengo muy, Vamos a poner textos que vamos leyendo por aquí. lo tengo muy presente. Sí, sí, sí. Creo que va a quedar algo lindo y va a ser lindo compartir eso. Lo que se viene, lo que se viene. Sí, para el año que viene. No importa Dale. nada aparte, ¿no? Digo, que explote el mundo. Vamos a No seguir en importa, cultura. justamente porque importa hay que hacerlo. Exactamente. Pero la verdad que tenía ganas de adentrarme un poco en la niñez y, y bueno, y fui por un lado que tiene que ver con los vecinos, ¿no? Con la gente, con esas segundas madres que uno tiene, con la gente O terceras. o terceras, siempre, ¿viste? Porque ahora que soy papá, también siempre lo digo, pero la crianza es algo comunitario. Totalmente. It ¿Y takes a village, dice en inglés, ¿no? cómo es Takes a eso? village. Está la frase, dice, it takes a village, ¿no? Hace falta el village es como una comunidad para criar, ¿no? Ajá. Que yo siempre digo, no sé a quién fue el loco que se le ocurrió criar de a dos, ¿no? Aparte, en un punto es mentira. Se puede, no se puede. Así que bueno, me dediqué a escribir sobre el almacén de Ofelia. Vamos con el almacén de Ofelia. Allá por el año 85 tenía 10 años. Era un niño que, si ahora veo una foto de esa época, podría decir que era un niño feliz. Por aquella época iba a menudo, casi todas las tardes en realidad, al almacén de Ofelia y Pedro. Ellos en ese momento no tenían hijos y le gustaba que pase mis tardes ahí ayudando a despachar. Ofelia era una mujer de unos 40 y tantos años. Tenía un hijo de un matrimonio anterior que se llamaba Abelito. Siempre contaba que Abelito se había cortado un dedo a propósito en su trabajo para no ir a Malvinas. De los años que ella vivió ahí, su hijo apenas habrá ido un par de veces a visitarla. Por su parte, Pedro, su marido, además de atender el almacén, levantaba quiniela en el mismo local. Por las tardes, mientras yo ayudaba a despachar algún aceite marca cocinero o puré de tomate en lata Coinco, se armaba una larga fila de vecinos que aguardaban para jugar algún numerito producto de la corazonada o algún sueño mentiroso. Ofelia tenía maestría con el cuchillo. Quedaba azorado observando cómo lo hundía en la horma de queso fresco que estaba en el costado izquierdo del mostrador heladera. Después de sacarlo lo limpiaba con un trapo húmedo y cuidaba que no caiga la harina de la gruesa cáscara que rodeaba la horma. En unos cajones de madera grandote estaban algunas de las cosas sueltas, varias clases de fideos y algunas legumbres. El pan rallado era una de esas cosas sueltas. A mí me encantaba jugar de juntarlo en la bolsita y pesarlo, aunque sin dudas mi favoritismo estaba con las galletas en lata, que estaban en una estantería aparte y era un verdadero elixir visual. Toda una pared de latas de galletitas.
Era hermoso pasar cerca y quedarse respirando. Para sacar las galletitas Maiko, que eran de agua cuadradas, grandotas, había que tener sumo cuidado para no romperlas. Después estaban las palmeritas, las Lincoln y varias más. Pero las que me volvían loco eran las surtidas, las inalcanzables en el precio. Claro que siempre ligaba alguna. Degustar algo del surtido Terrabuzzi era como un premio. Era como ser millonario un rato. Era salirse de la Ferrera y darse una vuelta por Ramos Mejía o Capital. Si me preguntaban por esa época qué era ser rico, hubiese respondido sin dudas que era comer sándwiches de miga, tomar Coca-Cola y, claro, el surtido Terrabuzzi. Pero no todo eran las galletitas. Si llegaba a estar en la mañana, la previa del almuerzo en ese almacén era el sándwich de queso fresco, generalmente acompañado por jugo, que era de una marca que se llamaba Chispita, un jugo para diluir que venía en unos sachets cuadrados de los que nunca volví a tener noticia. El almacén era mucho más que estanterías brutales de madera y decenas de paquetes de fideo Montelirio, sino que también era el ruido de las heladeras, el aroma de la conjunción de alimentos y productos de limpieza, el correr de los cajones de gaseosa, era el borracho que buscaba su vino en cajita Pico de Oro, Algarbes o Termidor. En esa época de retorno a la democracia, el almacén del barrio era también un lugar de reunión social, donde la gente charlaba temas barriales o nacionales con un sifón de soda, sacando músculos a sus dedos. Cada tanto la policía se apersonaba y se llevaba presos a los que levantaban quinielas clandestinas. Entonces ahí caía Pedro, que pasaba una noche en una celda en la comisaría 19 de la Ferrere jugando al truco con otros que compartían la misma categoría de delito, y que eran liberados por la mañana siguiente cuando el capitalista repartía un dinero para la fuerza policial. En esa época yo soñaba, me imaginaba de grande siendo almacenero. Me parecía el trabajo soñado. La gente que tenía almacenes del barrio tenía camionetas y buen pasar, y pensaba que el futuro era ese. El almacén de Ofelia fue uno de esos lugares que se llevaron a una época gloriosa, de esas cosas que con el correr del tiempo pasan de largo y que uno piensa que nada quedó. Pero sí, todo significa, todo está ahí por algo. Pasaron 30 años de su muerte y todavía cuando paso por ese local abandonado, derruido, olvidado, me pregunto cuánto de uno está por ahí dando vueltas, cuánto fantasma presente y futuro se aferra a alguna de esas cosas. Y qué cosa hermosa que son los recuerdos, porque basta con que solo uno solo de los que vivió algo alguna vez lo recuerde para estirarle la existencia un poco más. Y como puta sea, mientras esté vivo, ese almacén va a seguir con las estanterías repletas, con duraznos en lata, olor a galletitas y un bullicio difícil de acallar. Como un refugio ese almacén, ¿no? Un refugio de los recuerdos también, ¿no? Sí, es notable cuando uno se mete en un texto y se concentra en ese texto cómo aparece todo. Es como tirar una soguita del recuerdo y... Sin plan, ¿no? Se activan las cadenas neuronales. Sí, algo pasa que aparecen las marcas y aparecen los olores y aparecen los ambientes y la humedad. Va saliendo todo. ¿Cómo te sentiste recordando eso, Fer? Fue muy lindo lugar porque, como te digo, había cosas que lo tenía olvidado y uno tiene la ventaja cuando escribe que destapas algo y sale de todo. Hace pensar también como pregunta de los que nos siguen, ¿no? A partir de este texto, ¿qué refugio tenía, ¿no? La infancia? ¿Qué lugares recuerdan con esta frase de It takes a village, ¿no? Que hace falta una comunidad? Además de la casa, ¿no? Que la casa es un lugar muy importante y muy idealizado también, pero no es el único espacio, no es el único lugar. A veces puede ser la escuela, puede ser un almacén, puede ser la casa de un vecino, una vecina, donde uno de una se sentía seguro, ¿no? Se sentía cuidado, querido, ¿no? Sí, y con qué poco a veces podés ser tan feliz y recordar eso como los años dorados. Absolutamente. ¿Cómo uno puede volver ahí, ¿no? De los recuerdos, de la imaginación, cuando una brújula se pierde, ¿no? Eso.
Eso, a veces estás recontra perdido en el presente. Y volver a un recuerdo que te aloja y que te cuida está buenísimo, ¿no? Sí, sí, es como te sumergís un ratito ahí, metés la cabeza como si fuera dentro de una piscina de recuerdos y ahí te revitaliza, ¿viste? Decís, Sí, pará, yo era este. totalmente. Impresionante eso. Gracias, Fer, por compartir esto. Estoy seguro que los que nos escuchan les va a resonar esta historia también de su almacén, de su refugio de la infancia. Y nos pueden contar también en los comentarios, en las redes, qué refugio tenían, ¿no? Me gusta la propuesta. Dale. Continuamos con el episodio 26 de Mamushkos. Pancho, Sí, estamos- nos falta mucho para que te vayas de viaje. Sí, sabes que tuve la grata sorpresa que me invitaron de República Dominicana, la feria del libro de allá, a presentar mi último poemario, Gorriones, así que muy, muy agradecido. Una amiga, colega, le mando saludos de aquí, que escucha el programa también, Miguelina Justo, que vive en Santo Domingo, me pasó el dato de esta feria y yo mandé sin expectativas. Y me llamaron, me dijeron, sí, presentás el 1 de octubre a 11 de la mañana, así que de Boston no es tan lejos el vuelo. Bueno, me aloja un primo, así que estoy muy contento. Mis saludos a mi primo Manu, que vive ya hace un tiempo, me da refugio. Y bueno, voy a estar muy contento. Un país que quiero conocer hace mucho tiempo, tuve muchos pacientes de Dominicana. Disfruto mucho también la literatura de Junot Díaz, ¿no? Qué lindo. Puse recién la temperatura en este momento en República Dominicana y el título es Calor excesivo. Sí, hay que tener cuidado. Sí, llévate las ojotas. Así que llevo mis gorriones a Santo Domingo el 1 de octubre, el que quiera sumarse, esté por allá, bienvenido a las 11 de la mañana. Llego al aeropuerto y me voy volando a la feria y estaré por ahí. Me contacté con unas librerías también que van a estar por ahí. Y bueno, llevo los gorriones y a ver qué pasa. Está buenísimo. Una excusa, la literatura como una excusa para viajar y conocer y hacerse amigos, amigas, la verdad que me encanta, un sueño. No, aparte, claro, la feria del libro ahí, se estoy flasheando, ¿no? Pero ojota y trago, lo único que se me ocurre. No, yo voy a trabajar, yo me lo tomo como un trabajo. No digo la gente. Bueno, pues se puede trabajar en OJ también, ¿no? Claro, No. sí. Sí, uno tiene la fantasía de que en esos países son más relajados, ¿viste? Acá un porteño no te va en OJ ni por casualidad a la feria del libro a trabajar, pero No sé. somos más amargos acá. Y bueno, y después también como anuncio de alguna forma, que pasó por el programa por Mamuscos, Jimena Repeto, que está haciendo una obra de teatro. En microteatro. Microteatro, la obra se llama Zorra, y son los miércoles y sábados de septiembre. Hay muchos horarios, porque como son microobras, ¿no? Sí, 22:15, 23:15, o sea, tarde, el microteatro que está en la calle Serrano, 1139, todo el mes de septiembre, así que todavía Sí. queda medio mes. Serrano y Córdoba. Las entradas son muy accesibles aparte del microteatro. Vas, te ves una obra, picoteas algo que se come muy rico, se toma muy buena cerveza. Se ve ves que es muy otra obra. divertido, una comedia, ¿no? Sí, ¿Vos la Así viste ya, Fran? todavía no, estoy por ir esta semana a verla. Buenísimo. Entonces, Pero directora, tengo muchas ganas y apuesto que va a estar buenísimo. Jimena Repeto. Le mandamos un saludo a Jimena. Sí, vamos a invitarla a un programa, pronto va a venir un programa para hablar, así que prepárate, Jimena. Gran amiga. Sí, una amiga de la casa. ¿Y estuviste escribiendo algo? Mira, este es un texto que escribí ya hace unos meses. Cuando en otro programa leí un texto que se llamó Cuerdo Salta, y en esa misma serie escribí otro texto que se llama Recuerdo Buenos Aires. Lo escribí, si no me equivoco, para el Mundial de Escritura. Y
fueron como vos dijiste, sacar una línea de recuerdos y ver qué aparecía, ¿no? Entonces me permití escribir sobre Buenos Aires. Esto fue antes de viajar a Buenos Aires ahora cuando fue en julio y agosto. Y bueno, hablo un poco de mi deseo por Buenos Aires, de mi recuerdo, ¿no? Y bueno, ojalá que les guste, que les toque el alma, el sentimiento por algún lado. Recuerdo Buenos Aires entonces. Recuerdo Buenos Aires. Al principio Buenos Aires era una ciudad que visitaba una vez al año. Parábamos en la casa de mi abuela en Palomar. Desde ahí volábamos a tomar el tren hasta Pacífico. Durante el viaje sentía el ritmo del vagón, disfrutaba de los vendedores ambulantes, sus cantos de venta de alfajores, turrones, maní con chocolate y tijeras chinas. Los asientos eran marrones y los movíamos para sentarnos de frente y mirarnos mientras pasaba el paisaje. Caseros, Santos Lugares, La Paternal, Devoto. Desde Palermo tomábamos el subte, bajábamos las escaleras mecánicas, saltábamos el último escalón, olíamos el aceite del subte. Mi abuela me agarraba la mano para que no me perdiera. Nos sentábamos en el último vagón para ver la oscuridad del túnel. De vuelta a la luz caminábamos por la avenida Santa Fe, íbamos a tomar un submarino a la lechería, un local de azulejos y mesadas blancas. De ahí a la juguetería Colón con los espejos que te deformaban y los juguetes que uno quería tener. A la salida íbamos a comer comida china en un restaurante en Rodríguez Peña y Santa Fe. La vuelta siempre era de sueño, cansancio y memorias. Dormía sobre la falda de mi abuela con el ritmo del tren San Martín en mi cuerpo y la caricia de sus manos sobre mi cabeza. La luz del atardecer entraba por la persiana del vagón y yo soñaba con ese Buenos Aires que recién había visitado. Luego Buenos Aires se transformó en la ciudad a la que me llevaron, la ciudad de mi madre y su familia, el lugar al que no pertenecía y al que me tenía que adaptar. Atrás quedaron mi casa en Salta y su jardín. Atrás quedaron mis amigos, mi tonada, las caminatas al colegio, la vuelta a la manzana en bicicleta, los cerros y las empanadas. Buenos Aires era un departamento de 2 cuartos, el colectivo 60 para llegar al colegio, los amigos a 30 cuadras, los que rara vez visité, un club con pileta donde nadaba solo contra el cloro de mis brazadas. Buenos Aires era caminar los domingos al departamento del esposo de mi madre. Buenos Aires era ir al supermercado y visitar la casa de mis abuelos para ver a mis primos y tíos de vez en cuando. Los inviernos eran fríos y grises, los veranos húmedos y calurosos. Había un videoclub a 2 cuadras donde empecé a alquilar algunas películas. En el cuarto de mi madre escribí mi primer cuento para la clase de lengua. Era muy malo, sobre piratas, inspirado en los 2 únicos libros que había leído hasta el momento, Sandokan y La Isla del Tesoro. Grababa en un cassette de K canciones que me gustaban. Apretaba rec y soltaba pausa con el otro dedo del Panasonic doble casetera. También grabé con un amigo algún programa de radio ficticio en el que dedicamos una canción de Fabiana Cantilo a alguna compañera de colegio que nunca se enteró. Los domingos escuchaba los partidos de Boca por la radio. Ajustaba la antena del televisor para poder agarrar los canales de cable que no teníamos. El teléfono tenía un candado que le había puesto mi madre para que mi hermana no hablase por horas con sus amigas o su novio. Lo habíamos logrado abrir con una villa de pelo. Desde el ventanal del departamento, las tormentas bañaban los edificios frente a nuestro balcón. Cuando entré en la Universidad de Buenos Aires creció. Tomaba el colectivo 152 para ir a la sede del ciclo básico común de Paseo Colón. Desde allí los viernes iba al departamento de mi tío Fernando en la calle Brasil de San Telmo. Ahí pedí unas porciones de pizza, me compraba una Coca-Cola y escuchaba sus CDs de los Beatles, Silvio Rodríguez, Sabina y Mercedes Sosa. También leí algunos de sus libros de su biblioteca. Empecé a ir a la cancha de Boca y al cine con algunos amigos. Caminaba por la ciudad con mi amigo Manuel, que había venido de Salta a estudiar guitarra. Escuchábamos música en su casa o íbamos a Musimundo. Leíamos libros usados, hablábamos de lo que leíamos. El Lobo Estepario, Siddhartha, cuentos de Cortázar, novelas de Art. Empecé a ir a fiestas y a volver a casa borracho caminando solo por las calles de Buenos Aires, silbando un tango y a veces vomitando por la mala mezcla. Empecé a animarme a viajar solo y conocer gente de mi edad que también quería viajar. Estudiaba en los paraderos de comida de la estación de servicio, que estaba en Agüero y Santa Fe, y en la sala de lectura de la Biblioteca Nacional. Los fines de semana trabajaba de voluntario en la Villa 31.
Un panadero de la esquina de mi casa nos daba facturas que llevábamos para compartir con los chicos de apoyo después de hacer la tarea. Caminar por esas calles de tierra llenas de charcos, olores, perros con sarna y sin dueño y basura tirada era un gran contraste a solo 10 minutos del asfalto, los edificios altos con porteros que mangareaban las veredas cada mañana limpiando la caca de los perros que paseaban. Ese contraste cada vez se fue haciendo más fuerte dentro mío y afuera. En Buenos Aires también me enamoré de compañeras que veía en los pasillos de la universidad, de gringas que viajaban y no volvían y de chicas que tenían novio. Fui al cine con alguna de ellas y me encontré con mi cobardía y mi inseguridad. Hasta que una de esas gringas volvió, eligió Buenos Aires y eligió estar conmigo. Entonces Buenos Aires fue mi ciudad y la de ella. Los domingos en Buenos Aires pasaron a ser domingos con mate y lecturas de página 12. Paseos por la Costanera, Palermo y el Tigre. Buenos Aires se transformó en el lugar donde podía vivir feliz, probar nuevas cosas, estudiar, ir a marchas y tener mis primeros trabajos. Todo eso duró hasta que ella me dijo que la habían aceptado en una universidad de su país y decidí que quería seguir viviendo con ella a pesar de que eso implicaba irme de nuevo. Al vivir afuera, Buenos Aires se transformó en un sueño. Después de 2 años en Boston, empecé a soñar con ella, la ciudad y los amigos. Todo se recreaba en mis sueños como una vida paralela a la que quería volver. Y volví, casi por un año. Un intento fallido, pero eso es otra historia. Digamos que volví y no pude volver. Supe que no era el lugar para ese momento y que yo no era lo más importante. Había nacido mi primer hijo. En ese entonces la ciudad se expandió a las casas de los pacientes con los que trabajaba en acompañamientos terapéuticos por Belgrano, Colegiales y San Isidro. Me encontré caminando como un extraño por un tiempo breve en una ciudad que sentía ajena. Me había ido, ya no era de ahí. Mi vida en Boston, con la estabilidad laboral, financiera y emocional que había logrado, me decía que tenía que irme de Buenos Aires, que los ruidos y la contaminación de los colectivos no eran lo que quería, que la pérdida de gas en el pasillo del edificio y los 3 meses para arreglarlo no era lo que quería, que mis amigos en la suya y yo sintiéndome nuevamente afuera no era lo que quería, que el trabajar por las noches, los fines de semana, con un ingreso inestable, no era lo que quería. Entonces me despedí de Buenos Aires. Sufrí la vuelta, me dije que si alguna vez volvía a esa ciudad, nunca más iba a ser por un tiempo breve, que nunca más iba a ser probar, que sería para siempre. Me recordé que si volvía, quería volver en serio, de cabeza. Y aquí estoy, nuevamente soñando con el tren San Martín, con las caricias de mi abuela en mi cabeza, con la paternal, caseros, santos lugares, con el olor a subte, con los kioscos, con los colectivos coloridos, con los teléfonos públicos que ya no existen, los amigos, los afectos, la avenida Callao de noche, las marchas, una caminata por el río en zona norte, un café en la Giralda, una cerveza en una esquina de San Telmo, hablando en mi lengua, riendo con nuestros chistes, hablando de fútbol sin tener que explicar qué es Boca o qué es una posición adelantada. Aquí estoy, cansado de estar afuera, con ganas de meterme en la pileta llena de agua, de nadar en mi pozo, con todos los problemas y los riesgos que eso tiene, pero mi pozo al fin. Aquí estoy, con ganas de que Buenos Aires termine de ser un sueño, uno que hubiese sido, un lugar a donde volver para morir, en la ciudad donde puedo ver las vías de los tranvías asomándose en los adoquines, las flores de jacarandá en noviembre, el otoño triste y amarillo de abril, el verano húmedo y vacío de enero. Es la ciudad a la que no quiero volver solo por 1 o 2 semanas. Es la ciudad donde quiero volver a vivir. Mamuscos. Bueno, lo que tengo para decir es qué hija de puta que es Buenos Aires, porque te pasa, ¿viste? Te vas de vacaciones y estás en un lugar lindo por ahí de vacaciones y nada, extrañás. Y extrañás el café, extrañás la vida de Buenos Aires, extrañás los amigos. Hay algo ahí que se vibra que es bastante inexplicable.
Por otro lado, me llevaste a un recuerdo muy lindo. Mira, uno, como pasa en radio, ¿no? Se engancha con algo en particular, pero el asiento marrón del tren, ¿no? Que uno lo levantaba de la parte superior de esa manija para hacerlo asientos enfrentados de a cuatro según la conveniencia. Sí, y el ritmo del tren también, ¿no? Sí. El ritmo del tren te agregaría de locomotora, Como taratá, taratá, tatá, que no era taratá, el taratá, mismo que tatá. el Era otro. un ritmo muy particular, ¿no? Sí, sí. Es como un golpeteo. Sí, sí, sí. Y esos asientos indestructibles, ¿no? Aparte todo hecho en cuero, una cosa muy de épocas que se construían cosas muy bien hechas, ¿no? Antes que Sí, todo sea y plástico. es raro volver y ver cómo han cambiado las cosas también. Hay lugares que ya no están, hay otros que sí, ¿no? Se mantienen, pero es una ciudad que va mutando también, ¿no? Y la gente va cambiando también, ¿no? Uno obviamente cambia también, pero hay una licencia también de cómo es Buenos Aires que es muy, muy linda, ¿no? Una ciudad que se puede caminar, ¿no? De Sí. punta a punta. Hace pocos días estuve en San Miguel del Monte, un pueblo que amo realmente, y fui a la panadería del pueblo que voy siempre. Y hacía varios meses que no estaba por ahí y la habían remodelado toda. Y la verdad que me causó un poco de enojo. Hicieron Claro, claro, una. hay cosas que no hay que remodelar, No, ¿no? viejo, en un pueblo, lo más lindo es la panadería del pueblo, no que hagan una cosa cheta de Palermo con LEDs. Te da bronca, ¿viste? A veces me quedo en Palermo. Claro, eso me quedo acá. Yo me voy ahí a ese café de autor de la zona, pero Sí. Y bueno, todo vuelve, por ahí así como vuelve el vintage y los discos de pasta, por ahí vuelve la panadería de los años 80, ¿no? sí. En tu texto, que por cierto es hermoso, mencionás también de los programas ficticios. Me doy cuenta de cuántas cosas en común que teníamos. Del programa ficticio, hemos hecho con amigos, un saludo a mi amigo Ignacio Parra y a su hermano Sergio, que hacíamos también Al programas. programa de radio, sí, 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 una gran práctica, ¿no? Y pensé que estamos divertidos, estamos haciendo el podcast ahora, en su momento ya era un juego, ¿no? Hacer un programa de radio. Claro, sí, hacíamos guiones aparte, me acuerdo. Yo me encargaba de Grabado los en guiones. cassette. Sí, lo grabamos en. ¿Cómo aguantaron esas cintas? Sí, qué lindo sería encontrar ese material. Aparte teníamos, bueno, el amigo Sergio tenía unas grandes habilidades electrónicas, aún hoy en día trabaja en eso, y lo que hacía era sacarle el micrófono a los viejos radiograbadores, tenía un micrófono chiquitito incorporado, se lo sacaba, se lo extraía y lo conectaba con una pequeña consola inventada Qué y, capo, y grabábamos con eso, todos acercándonos a ese micrófono chiquitito. qué bueno. Bueno, este programa me parece que fue como esa cosa, ¿no? De sumergirse en el recuerdo. Un poquito de volver, ¿no? Cada volver, versión mamuscos. Ojalá que realmente a los que están escuchando en este momento, donde quiera que estén del otro lado, también se les haya destapado una olla, un estofado de recuerdos ahí. Está rico, estará bueno, estará bueno. Los recuerdos son eso, son sentimientos, son olores, son temperaturas, Sensaciones, sí. sensaciones, ¿no? Sí, sí. Desde la comida de una abuela a ese amor imposible que ocurrió en 100 metros una tarde de abril, ¿no? O de mayo. Siempre abril. Siempre se asocia abril con el amor. Regalemos el amor otro mes también. Y por si payismo, ¿viste? Porque empieza la primavera del otro lado. Claro, es otoño en Buenos Aires. Bueno, se viene la primavera. Sí, el momento más feliz del año. Empieza el calor. Bueno, ha sido un gusto, Fer, hacer este programa con vos hoy. Se vienen Y programas, ¿eh? se viene el programa de música de México, se viene el programa de Poesía 2 también, que está pendiente en el tintero. Tenemos unos invitados ahí apalabrados que creo que van a dar que hablar también, así que se vienen Dale. cosas muy interesantes en Mamuscos en lo que queda este año. Pasa rápido, queda poco ya, ¿eh? Queda poco para el año, sí. Bueno, qué lindo volver a grabar, abrir la tapa de los recuerdos. Yo, insisto, propongo que del otro lado abran un poco la cabeza a los recuerdos y se dejen llevar, arrastrar un poco por eso
para ver qué les pasa. Me gustó esa invitación. Bueno, gracias por escucharnos, por seguirnos. Dejen comentarios, recomiéndennos, por favor. Por favor, no sé para qué recomendarnos, pero bueno, recomiéndennos. Aunque no le guste. Ahí seguimos. Un abrazo grande a todos y a todas por escucharnos. Abrazo. Mamushkos es un podcast producido, editado e ideado con mucho amor por Pancho Matorras y Fernando Pérez Juárez. En la locución, Ignacio Garabuzo.